La música de Erich Zann. He examinado mapas de la ciudad con el mayor cuidado, pero nunca he vuelto a encontrar la Rue d'Auxelles. Estos mapas no han sido solo mapas modernos, porque sé que los nombres cambian. Por el contrario, he profundizado en todas las antigüedades del lugar y he explorado personalmente todas las regiones, con cualquier nombre, que pudieran corresponder a la calle que yo conocía como Rue d'Auxelles. Pero a pesar de todo lo que he hecho, sigue siendo un hecho humillante que no pueda encontrar la casa, la calle o incluso la localidad donde, durante los últimos meses de mi empobrecida vida como estudiante de metafísica en la universidad, escuché la música de Erich Zann. Que mi memoria esté dañada, no me extraña, pues mi salud, física y mental, se vio gravemente perturbada durante el periodo de mi residencia en la Rue d'Auxelles, y recuerdo que no llevé a ninguno de mis pocos conocidos allí. Pero que no pueda encontrar el lugar de nuevo es a la vez singular y desconcertante, pues estaba a media hora a pie de la universidad y se distinguía por peculiaridades que difícilmente podrían ser olvidadas por cualquiera que hubiera estado allí. Nunca he conocido a nadie que haya visto la Rue d'Auxelles. La Rue d'Auxelles se extendía a lo largo de un río oscuro bordeado por precipitosos almacenes de ladrillo con ventanas rasgadas y atravesado por un pesado puente de piedra oscura. Siempre había sombras a lo largo de ese río, como si el humo de las fábricas vecinas tapara el sol perpetuamente. El río también olía a hedor maligno que nunca he olido en ningún otro lugar, y que algún día puede ayudarme a encontrarlo, ya que lo reconocería de inmediato. Más allá del puente había calles estrechas y empedradas con barandillas, y luego venía la subida, al principio gradual, pero increíblemente empinada al llegar a la Rue d'Auxelles. Nunca he visto otra calle tan estrecha y empinada como la Rue d'Auxelles. Era casi un acantilado, cerrado a todos los vehículos, que consistía en varios tramos de escaleras y terminaba en la cima en un elevado muro cubierto de hiedra. Su pavimento era irregular, a veces de losas de piedra, a veces de adoquines y a veces de tierra desnuda con una vegetación gris verdosa que luchaba por sobrevivir. Las casas eran altas, con tejados puntiagudos, increíblemente antiguas y locamente inclinadas hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. De vez en cuando, un par de casas opuestas, ambas inclinadas hacia adelante, casi se encontraban al otro lado de la calle como un arco, y ciertamente impedían que entrara la mayor parte de la luz del suelo. Había algunos puentes elevados de casa en casa al otro lado de la calle. Los habitantes de esa calle me impresionaron de manera peculiar. Al principio pensé que era porque todos eran silenciosos y reticentes, pero luego decidí que era porque todos eran muy viejos. No sé cómo llegué a vivir en una calle así, pero no era yo mismo cuando me mudé allí. Había vivido en muchos lugares pobres, siempre desalojado por falta de dinero, hasta que por fin me topé con esa casa tambaleante de la Rue d'Auxelles, mantenida por el paralítico Blandot. Era la tercera casa desde el principio de la calle, y con diferencia la más alta de todas. Mi habitación estaba en el quinto piso, la única habitación habitada allí, ya que la casa estaba casi vacía. La noche que llegué oí una música extraña desde el desván de arriba, y al día siguiente le pregunté al viejo Blandot sobre ello. Me dijo que era un viejo violinista alemán, un hombre extraño y mudo que firmaba su nombre como Erich Zann, y que tocaba por las noches en una orquesta de teatro barato, y añadió que el deseo de Zann de tocar por la noche después de su regreso del teatro era la razón por la que había elegido esta habitación abuhardillada, elevada y aislada, cuya única ventana a dos aguas era el único punto de la calle desde el que se podía ver el muro que terminaba en la pendiente y el panorama más allá. A partir de entonces, oí a Zann todas las noches, aunque me mantenía despierto, me obsesionaba lo extraño de su música. Yo mismo sabía poco de arte, pero estaba seguro de que ninguna de sus armonías tenía relación con la música que había escuchado antes, y llegué a la conclusión de que era un compositor de gran originalidad y genio. Cuanto más lo escuchaba, más me fascinaba, hasta que al cabo de una semana decidí conocer al anciano. Una noche, cuando regresaba del trabajo,
intercepté a Zan en el pasillo y le dije que me gustaría conocerlo y estar con él cuando tocara. Era una persona pequeña, delgada y encorvada, con ropa andrajosa, ojos azules, rostro grotesco, como de sátiro, y cabeza casi calva, y ante mis primeras palabras pareció enfadado y asustado. Sin embargo, mi evidente amabilidad finalmente lo enterneció, y a regañadientes me hizo señas para que lo siguiera por las oscuras, chirriantes y desvencijadas escaleras del ático. Su habitación, una de las dos únicas que había en el empinado desván, estaba en el lado oeste, hacia el alto muro que formaba el extremo superior de la calle. Era muy grande, y parecía aún más grande debido a su extraordinaria desnudez y abandono. De muebles solo había un estrecho armazón de hierro, un lavabo sucio, una mesa pequeña, una gran estantería, un atril de hierro y 3 sillas anticuadas. Las partituras estaban amontonadas desordenadamente por el suelo. Las paredes eran de tablas desnudas y probablemente nunca habían tenido yeso, mientras que la abundancia de polvo y telarañas hacía que el lugar pareciera más desierto que habitado. Evidentemente, el mundo de belleza de Erich Zahn se encontraba en algún lejano cosmos de la imaginación. Haciéndome señas para que me sentara, el hombre mudo cerró la puerta, giró el gran cerrojo de madera y encendió una vela para aumentar la que había traído consigo. Ahora quitó su viola de su cubierta apolillada, la tomó y se sentó en la menos incómoda de las sillas. No utilizó el atril, pero sin darme opción y tocando de memoria, me encantó durante más de una hora con melodías que nunca había escuchado antes, melodías que debían de ser de su propia invención. Describir su naturaleza exacta es imposible para alguien que no entiende de música. Eran una especie de fuga, con pasajes recurrentes de la más cautivadora calidad, pero para mí eran notables por la ausencia de cualquiera de las notas extrañas que había escuchado desde mi habitación de abajo en otras ocasiones. Aquellas notas inquietantes que recordaba, y que a menudo había tarareado y silbado incorrectamente para mí mismo, así que cuando el intérprete dejó por fin el arco, le pregunté si interpretaría algunas de ellas. Cuando comencé mi petición, el arrugado rostro de sátiro perdió la placidez aburrida que había tenido durante la interpretación, y pareció mostrar la misma curiosa mezcla de ira y miedo que había notado cuando abordé al anciano por primera vez. Por un momento me incliné a usar la persuasión, considerando con bastante ligereza los caprichos de la senilidad, e incluso traté de despertar el extraño estado de ánimo de mi anfitrión silbando algunas de las melodías que había escuchado la noche anterior. Pero no seguí por este camino ni un momento más, porque cuando el tonto músico reconoció el aire silbado, su rostro se distorsionó de repente con una expresión totalmente inanalizable, y su mano derecha, larga, fría y huesuda, se extendió para taparme la boca y silenciar la burda imitación. Al hacerlo, demostró aún más su excentricidad al lanzar una mirada de sorpresa hacia la solitaria ventana con cortinas, como si temiera algún intruso, una mirada doblemente absurda, ya que el desván estaba alto e inaccesible por encima de todos los tejados adyacentes, siendo esta ventana el único punto de la empinada calle, como me había dicho el conserje, desde el que se podía ver por encima del muro de la cima. La mirada del anciano me recordó el comentario de Blandot, y con cierta caprichosidad sentí el deseo de contemplar el amplio y vertiginoso panorama de tejados iluminados por la luna y luces de la ciudad más allá de la cima de la colina, que de todos los habitantes de la Rue d'Auxelles solo este malhumorado músico podía ver. Me acerqué a la ventana y quise apartar las cortinas anodinas, cuando con una rabia asustada aún mayor que antes, el tonto inquilino volvió a estar sobre mí, esta vez señalando con la cabeza hacia la puerta mientras trataba nerviosamente de arrastrarme hasta allí con ambas manos. Ahora, completamente disgustado con mi anfitrión, le ordené que me soltara y le dije que me iría de inmediato. Su agarre se relajó y, al ver mi disgusto y ofensa, su propia ira pareció disminuir. Apretó su agarre relajado, pero esta vez de manera amistosa, me obligó a sentarme en una silla y luego, con apariencia de melancolía, se dirigió a la mesa llena de basura, donde escribió muchas palabras con un lápiz en el francés laborioso de un extranjero.
La nota que finalmente me entregó era un llamamiento a la tolerancia y al perdón. Zan dijo que era viejo, solitario y que padecía extraños miedos y trastornos nerviosos relacionados con su música y con otras cosas. Había disfrutado de que yo escuchara su música y deseaba que volviera y que no le importaran sus excentricidades. Pero no podía tocar sus extrañas armonías ante otro y no soportaba oírlas de otro, tampoco podía soportar que otro tocara algo en su habitación. No había sabido hasta nuestra conversación en el pasillo que yo podía oírlo tocar en mi habitación, y ahora me preguntaba si podía arreglar con Blandot para que me diera una habitación más baja donde no pudiera oírlo por la noche. Él, escribió, sufragaría la diferencia de alquiler. Mientras me sentaba a descifrar el execrable francés, me sentí más indulgente con el anciano. Era una víctima del sufrimiento físico y nervioso, como yo, y mis estudios metafísicos me habían enseñado a ser amable. En el silencio se oyó un ligero sonido procedente de la ventana, la contraventana debió de vibrar con el viento nocturno, y, por alguna razón, me sobresalté casi tan violentamente como Erich Zahn. Así que cuando terminé de leer, estreché la mano de mi anfitrión y me marché como un amigo. Al día siguiente, Blandot me dio una habitación más cara en el tercer piso, entre los apartamentos de un prestamista anciano y la habitación de un tapicero respetable. No había nadie en el cuarto piso. No tardé en descubrir que el entusiasmo de Zahn por mi compañía no era tan grande como había parecido mientras me persuadía para que me mudara desde el quinto piso. No me pidió que lo visitara, y cuando lo hice, parecía inquieto y jugaba con desgana. Esto siempre ocurría de noche, durante el día dormía y no admitía a nadie. Mi simpatía por él no aumentó, aunque la habitación del ático y la extraña música parecían ejercer una extraña fascinación sobre mí. Tenía un curioso deseo de asomarme a esa ventana, sobre el muro y por la ladera invisible, a los relucientes tejados y agujas que debían de extenderse allí. Una vez subí al desván durante las horas de teatro, cuando Zahn no estaba, pero la puerta estaba cerrada con llave. Lo que sí conseguí fue escuchar la música nocturna del viejo tonto. Al principio subía de puntillas a mi viejo quinto piso, pero luego me atreví a subir la última escalera chirriante hasta la buhardilla. Allí, en el estrecho pasillo, fuera de la puerta cerrada con cerrojo y con el ojo de la cerradura cubierto, a menudo oía sonidos que me llenaban de un temor indefinible, el temor de una vaga maravilla y un misterio inquietante. No era que los sonidos fueran horribles, porque no lo eran, sino que tenían vibraciones que no sugerían nada en este globo terráqueo, y que a ciertos intervalos adquirían una calidad sinfónica que difícilmente podía concebir como producida por un solo intérprete. Sin duda, Erich Zahn era un genio de una fuerza desenfrenada. A medida que pasaban las semanas, su forma de tocar se volvía más desenfrenada, mientras que el viejo músico adquiría un aspecto cada vez más demacrado y furtivo, lamentable de ver. Ahora se negaba a recibirme en cualquier momento y me evitaba cada vez que nos encontrábamos en las escaleras. Entonces, una noche, mientras escuchaba detrás de la puerta, oí como el violín chirriante se convertía en una caótica maraña de sonidos, un pandemonio que me habría hecho dudar de mi propia y temblorosa cordura si no hubiera llegado desde detrás de ese portal enrejado una prueba lastimosa de que el horror era real, el grito horrible e inarticulado que solo un mudo puede emitir, y que solo se eleva en momentos de miedo o angustia más terribles. Llamé a la puerta repetidamente, pero no obtuve respuesta. Después esperé en el pasillo oscuro, temblando de frío y miedo, hasta que oí al pobre músico hacer un débil esfuerzo por levantarse del suelo con la ayuda de una silla. Creyendo que estaba consciente después de un desmayo, volví a llamar, al mismo tiempo que gritaba mi nombre para tranquilizarlo. Oí a Zahn tambalearse hasta la ventana y cerrar la contraventana y el marco, y luego tambalearse hasta la puerta, que desabrochó vacilante para dejarme entrar. Esta vez su alegría por tenerme presente era real, su rostro distorsionado brillaba de alivio mientras se aferraba a mi abrigo como un niño se aferra a las faldas de su madre. Temblando patéticamente,
el anciano me obligó a sentarme en una silla mientras él se hundía en otra, junto a la cual su viola y su arco yacían descuidadamente en el suelo. Se quedó sentado durante un rato inactivo, asintiendo extrañamente, pero con una sugerencia paradójica de escucha intensa y asustada. Posteriormente pareció estar satisfecho, y cruzando a una silla junto a la mesa escribió una breve nota, me la entregó y volvió a la mesa, donde comenzó a escribir rápida e incesantemente. La nota me suplicaba, en nombre de la piedad y por el bien de mi propia curiosidad, que esperara donde estaba mientras él preparaba un relato completo en alemán de todas las maravillas y terrores que lo acosaban. Esperé, y el lápiz del hombre mudo voló. Fue tal vez una hora después, mientras yo seguía esperando y mientras las hojas escritas febrilmente por el viejo músico seguían apilándose, cuando vi a Zan sobresaltarse como si hubiera recibido una señal de una horrible conmoción. Sin lugar a dudas, estaba mirando la ventana con cortinas y escuchando con estremecimiento. Entonces, yo mismo creí oír un sonido, aunque no era un sonido horrible, sino más bien una nota musical exquisitamente baja e infinitamente distante, que sugería a un músico en una de las casas vecinas, o en alguna morada más allá del alto muro sobre el que nunca había podido mirar. Para Zan, el efecto fue terrible, pues, dejando caer el lápiz de repente, se levantó, cogió su viola y comenzó a desgarrar la noche con la interpretación más salvaje que había escuchado de su arco, salvo cuando escuchaba en la puerta enrejada. Sería inútil describir la interpretación de Erich Zan en aquella noche espantosa. Era más horrible que cualquier cosa que hubiera escuchado, porque ahora podía ver la expresión de su rostro y darme cuenta de que esta vez el motivo era un miedo absoluto. Estaba tratando de hacer ruido, de alejar algo o ahogar algo, no podía imaginarme que, aunque sentía que debía ser algo impresionante. La interpretación se volvió fantástica, delirante e histérica, pero mantuvo hasta el final las cualidades de genio supremo que yo sabía que poseía este extraño anciano. Reconocí el aire, era una danza húngara salvaje popular en los teatros, y reflexioné por un momento que esta era la primera vez que había oído a Zan interpretar la obra de otro compositor. Cada vez más alto, más salvaje, aumentaba el chirrido y el gemido de esa desesperada viola. El intérprete estaba empapado de un sudor inquietante y retorcido como un mono, siempre mirando frenéticamente a la ventana con cortinas. En sus frenéticos esfuerzos casi podía ver sátiros y bacanales sombríos bailando y girando locamente a través de abismos sirvientes de nubes, humo y relámpagos. Y entonces me pareció oír una nota más estridente y constante que no procedía de la viola, una nota tranquila, deliberada, decidida y burlona que venía de lejos, del oeste. En ese momento, el postigo comenzó a traquetear con un aullido de viento nocturno que había surgido en el exterior como si respondiera a la loca interpretación que se estaba produciendo en el interior. La violagambista de Zan se superó a sí misma, emitiendo sonidos que nunca hubiera pensado que una viola pudiera emitir. El postigo vibró con más fuerza, se desprendió y comenzó a golpear la ventana. Entonces el cristal se rompió con un estremecimiento bajo los persistentes impactos, y el viento helado se precipitó, haciendo chisporrotear las velas y crujir las hojas de papel sobre la mesa donde Zan había comenzado a escribir su horrible secreto. Miré a Zan y vi que había dejado de ser consciente. Sus ojos azules estaban saltones, vidriosos y sin vista, y el juego frenético se había convertido en una orgía ciega, mecánica e irreconocible que ninguna pluma podría siquiera sugerir. Una ráfaga repentina, más fuerte que las demás, atrapó el manuscrito y lo llevó hacia la ventana. Seguí las hojas voladoras con desesperación, pero desaparecieron antes de que llegara a los cristales destrozados. Entonces recordé mi viejo deseo de contemplar desde esta ventana, la única ventana de la Rue d'Auxerre desde la que se podía ver la ladera más allá del muro y la ciudad extendida debajo. Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad siempre ardían, y esperaba verlas allí en medio de la lluvia y el viento. Sin embargo, cuando miré desde la más alta de todas las ventanas a dos aguas, miré mientras las velas chisporroteaban y el violín enloquecido aullaba con el viento nocturno,
no vi ninguna ciudad extenderse abajo, ni luces amigables brillando desde calles recordadas, sino solo la negrura del espacio ilimitado, un espacio inimaginable vivo con movimiento y música, y sin semejanza con nada en la tierra. Y mientras estaba allí mirando aterrorizado, el viento apagó las 2 velas de aquel antiguo ático puntiagudo, dejándome en una oscuridad salvaje e impenetrable con el caos y el pandemonio ante mí, y la locura demoníaca de aquel violín aullando en la noche detrás de mí. Tambaleándome, retrocedí en la oscuridad, sin medios para encender una luz, chocando contra la mesa, volcando una silla, finalmente, avanzando a tientas hasta el lugar donde la oscuridad gritaba con una música espeluznante. Para salvarme a mí mismo y a Erich Zann, podía al menos intentarlo, fueran cuales fueran los poderes que se me oponían. En un momento pensé que algo frío me rozaba y grité, pero mi grito no se oyó por encima de aquel violón espantoso. De repente, en medio de la oscuridad, el arco, que se movía como un loco, me golpeó y supe que estaba cerca del músico. Avancé, toqué el respaldo de la silla de Zann y luego le agarré y le sacudí el hombro en un intento de hacerle entrar en razón. No respondió, y la viola seguía chirriando sin aflojar. Acerqué la mano a su cabeza, cuyo movimiento mecánico de asentir pude detener, y le grité al oído que ambos debíamos huir de las cosas desconocidas de la noche. Pero él no me respondió ni disminuyó el frenesí de su música indescriptible, mientras extrañas corrientes de viento parecían bailar en la oscuridad y el bullicio de la buhardilla. Cuando mi mano tocó su oreja, me estremecí, aunque no sabía por qué, no supe por qué hasta que toqué su rostro inmóvil, el rostro helado, rígido, sin aliento, cuyos ojos vidriosos se abrían inútilmente en el vacío. Y entonces, por algún milagro, encontré la puerta y el gran cerrojo de madera, y me alejé salvajemente de esa cosa de ojos vidriosos en la oscuridad, y del aullido macabro de esa maldita viola cuya furia aumentaba incluso mientras yo me zambullía. Saltar, flotar, volar por esas escaleras interminables a través de la casa oscura, correr sin pensar hacia la estrecha, empinada y antigua calle de escalones y casas tambaleantes, bajar ruidosamente los escalones y sobre los adoquines hasta las calles inferiores y el río con paredes de cañón pútrido, jadear a través del gran puente oscuro hasta las calles y bulevares más amplios y saludables que conocemos, todas estas son impresiones terribles que persisten en mí. Y recuerdo que no había viento, y que la luna estaba fuera, y que todas las luces de la ciudad centelleaban. A pesar de mis más cuidadosas búsquedas e investigaciones, nunca he podido encontrar la Rue d'Auxelles. Pero no lo lamento del todo, ni por esto ni por la pérdida en abismos inimaginables de las hojas escritas con letra apretada que por sí solas podrían haber explicado la música de Erich Zann.